a Hegel, que era bien complicado de entender. Y la posición de Marx va a ser que para evitar que hayan amos y esclavos, ellos tenían esta teoría del amo y el esclavo en que había gente sometida y gente que lo sometía, para evitar que hayan amos y esclavos hay que acabar con la propiedad industrial. Con la propiedad en términos generales, no la industrial, y con la plusvalía. Vamos a ver qué es la plusvalía. Marx va a vivir en una sociedad, la Alemania de mediados de 1800, que por primera vez empieza a ver grandes cantidades de obreros trabajando en fábricas, cosa que no se había visto antes, porque la mayor parte de la población vivía en el campo. Ahora, en las grandes ciudades en Bélgica, en Alemania y en Inglaterra, lugares donde va a estar Marx, se va a dar cuenta que hay una explotación por parte de los dueños de los medios de producción de los trabajadores. Lo que él no va a ver es que esos mismos trabajadores no llegan a las ciudades obligados por nadie. Lo que sucede es que la vida en el campo es horrible y paupérrima, y sin ninguna capacidad o probabilidad de poder superar esa situación. Entonces va a haber una gran cantidad de personas que van a migrar de esa vida horrible en el campo a una vida también horrible, pero no tanto, y con posibilidades de superación en las ciudades. De todas maneras, no es una vida bonita, es una vida bien difícil, pero con una mejor calidad de vida dentro de lo mal que podían ser ambas, dentro de las ciudades. El tema es que cuando esa vida se da en el campo, el ciudadano, perdón, el burgués, el villano, el que vive en la ciudad, no lo ve, no es consciente del tipo de vida del campesino, que aún hoy en el Perú sigue siendo incluso muy complicada. Entonces, Marx, aterrizando a Hegel, va a decir, no podemos plantear la idea de un Estado alemán, que recuerden, los alemanes siempre han estado atrás de la idea de su nación, de su Reich, de su imperio, de su Estado, donde hay esas desigualdades y unos exploten a los otros. Marx va a plantear que los medios de producción equivalen a la propiedad y que la propiedad equivale a la explotación. Y por lo tanto, para poder tener una sociedad justa, esos medios de producción deben pertenecerle no a uno ni a un grupo, sino a todos. La forma de hacer que eso le pertenezca a todos es erradicando la propiedad privada, pero como las cosas van a seguir existiendo y alguien tiene que ser dueño de ellas, plantea que el Estado sea el dueño de las cosas y las administre a través de un partido político único, que sería el Partido Comunista. Él es consciente de que los dueños de las cosas, los dueños de las fábricas, de las casas, de los autos, absolutamente de todo, no van a permitir esto, no van a entregarse el poder que tienen, tanto el económico como el político, como cualquier otro tipo de poder que manejan, libremente, porque sí. Entonces Marx dice, la revolución, el cambio, nace del fusil. La revolución tiene que ser necesariamente armada. Y explica de la siguiente manera su teoría. Si tú para hacer un ladrillo requieres tanto de materiales, arena, la leña para el horno, etcétera, digamos que sean 10, y de mano de obra requieres otros 10, el producto final te cuesta 20. Si tú vendes el ladrillo en 25, la ganancia es 5. Esa ganancia debería ser equitativamente repartida entre todos los que estuvieron inmersos en el trabajo de hacerlo, en la producción del bien. Si el patrón se queda con eso, está robándole el trabajo al trabajador, ya que el patrón normalmente no trabaja, sino que usa el capital, que es un capital muerto, para poder robarle el fruto de su trabajo al trabajador. Ese fruto de trabajo, él lo va a llamar plusvalía. Recuerden muy bien esa palabrita que es mágica dentro de la teoría económica del marxismo. Marx es mucho más que esto, pero eso es lo que tenemos que estudiar.
Entonces, para evitar que que la plusvalía le sea robada al trabajador, la fórmula pasa necesariamente por quitarle a los dueños de los medios de producción las cosas, de manera violenta. Lenin, a quien vimos en la clase pasada, va a reinterpretar a Marx, porque si ustedes recuerdan, Marx dice que esto va a suceder solamente en las sociedades industrializadas. Es más, tiene toda una teoría al respecto, por la cual dice, en el comienzo, el ser humano vivía en medio de sistemas de capitalismo primitivo. ¿A qué llamaba él capitalismo primitivo? Marx decía, exacto, Emerson, él lo va a aplicar en Rusia, pero Marx decía, cuando el ser humano hace 10 o 15 mil o 20 mil años se dedicaba a cazar, recolectar y pescar, tenía que vivir en clanes de alrededor de 100 a 150 hombres, y dentro de esos clanes la gente compartía sus actividades productivas para poder subsistir. A esa época de la historia él le va a llamar comunismo primitivo. El comunismo primitivo se va a asentar en distintas zonas para formar poblados. Esos poblados, cacicazgos o reinos, van a enfrentarse unos con otros y se van a someter, y en esas guerras van a ir formándose los grandes imperios basados en la esclavitud, que normalmente era la esclavitud de aquellos soldados o de aquellos pueblos conquistados. Entonces va a haber una gran etapa de la historia de la humanidad en la que el ser humano va a esclavizar a otros seres humanos, y esa va a ser su fórmula económica y política de subsistir. Pasada esa etapa, vamos a entrar al feudalismo, en la que no vamos a tener esclavos sino siervos. El siervo, a diferencia del esclavo, es aquel que es parte de la tierra. Es decir, cuando yo vendo como terrateniente, como dueño de una parcela de tierra, una zona, esa zona va con la gente que la trabaja. No la trabaja en condición de esclavo, sino que tiene una especie de negociación con el dueño de la tierra, por la cual tiene acceso a la tierra del amo, del dueño, pero tiene que darle parte del producto como un pago a ese dueño, que a su vez, es el señor feudal, tiene que darle una parte de eso a un rey o a un emperador. Y eso es lo que se va a llamar la Edad Media o el feudalismo. Marx dice que la humanidad va a pasar por esa etapa y que va a llegar a la etapa de la acumulación de riqueza en las grandes ciudades, y que en esa situación, cuando se está acumulando riqueza en las grandes ciudades, es cuando se van a generar las condiciones para que exista la clase social llamada proletariado y la clase social llamada el patrón o los dueños de los medios de producción. Que en esos medios de producción, en esa situación, el proletariado va a tomar conciencia de que para poder seguir siendo patrón y dueño de la vida de los demás, el proletariado, perdón, el dueño de los medios de producción requiere al proletariado. Es decir, el proletariado se da cuenta que sin ellos el patrón no es nadie. Y al darse cuenta de eso, asume una posición de clase, dejan de ser individuos explotados individualmente para convertirse en una conjunción de personas conscientes de su clase social que van a luchar en contra de esa explotación. Que es inexorable que esa explotación termine porque ellos van a ganar, es decir, los trabajadores, y van a tomar los medios de producción, van a fundar el partido político comunista y van a cambiar la historia para siempre, iniciando la última etapa de desarrollo de la humanidad, que él va a llamar la del comunismo científico. Es decir, cuando el ser humano ha tomado conciencia de que parte de su desarrollo pasa inexorablemente por hacer un Estado de corte socialista primero y luego comunista. Ese es el planteamiento de Marx en pocas palabras. Y en ese Estado nuevo no va a haber propiedad privada, todo va a ser de todos, y aquí a cada quien se le va a dar de acuerdo a su necesidad y cada quien va a trabajar de acuerdo a su capacidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Es importante que hayan entendido cuál es el planteamiento de Marx. Más simplificado no puedo hacerlo porque
es un poco complicado, ya se ha simplificado bastante. Bien, si no tenemos ninguna pregunta hasta ahí, seguimos. Ahora bien, Lenin aplica el marxismo en un país atrasado, sin industrias, donde todavía está en la etapa feudal, en Rusia. O sea, él hace una reinterpretación del marxismo para poder aplicarlo en su país. Y lo mismo va a hacer más adelante Mao Zedong. La revolución rusa es importante porque es la primera gran revolución donde se genera un experimento como este. Ahora, hay algo que sería importante que sepan. Los conceptos izquierda y derecha nacen de la Revolución Francesa, pero no tienen nada que ver con el socialismo en un comienzo. Cuando el rey convoca a los Estados Generales, Luis XVI, 1779, antes, mejor dicho, en medio de la Revolución Francesa, antes de que le corten la cabeza, se crea un parlamento que va a discutir si es que el rey va a seguir gobernando con un Congreso que lo fiscalice y con unas leyes que estén por encima de él, o si el rey ya no va a gobernar, ergo, si van a matar al rey. Los diputados que entran a estas sesiones y se sientan al lado derecho, se van a llamar los girondinos, son aquellos que estaban de acuerdo con el status quo y querían permanecer con el rey, pero con determinadas limitaciones. Los diputados que se sientan en esta reunión al lado izquierdo del rey y quieren terminar con la monarquía, se les va a llamar jacobinos, por Jacobo Robespierre. Exacto, Luis. Y son aquellos que quieren cambiar con el status quo. Entonces, la diferencia entre ambos se marca siempre con la idea de el de izquierda quiere cambiar con la situación, quiere cambiar el status quo, y el de derecha quiere mantener el status quo, en el mejor de los casos, con algunas modificaciones. Cuando Lenin hace esta revolución, se le califica de izquierda porque por primera vez alguien quería cambiar el status quo del sistema capitalista que estaba desarrollando y había desarrollado Europa durante los últimos 150 años. Por eso se les califica en ese momento de izquierda. Comprenderán que alguien que va a Cuba o a Venezuela y quiere hacer cambios, tendría que ser una persona de izquierda, porque el status quo en Cuba, Venezuela o Corea del Norte es el socialismo. O sea, cualquiera que quiera cambiar el status quo será calificado de socialista. De ahí vienen esos términos. Hoy en día se le considera de izquierda a cualquier socialista, comunista, porque cuando recién empezaron eran aquellos que querían cambiar el status quo. Hoy vamos a ver si eso se mantiene. Yo diría que no, que más bien aquel que está contra la izquierda vendría a ser una persona de izquierda. Quien me ha seguido entiende cómo puede ser eso así. Bueno, volvemos entonces. Lenin va a llevar a cabo su revolución y, si ustedes se acordarán, en paralelo va a perder la Primera Guerra Mundial y al poco tiempo de el final de la guerra, algunos años después, Lenin se va a dar cuenta que el sistema por el cual se impide la propiedad privada y el mercado genera mucha pobreza. Entonces da marcha atrás y empieza a permitir pequeños bolsones de propiedad privada. O sea, tú podías ser dueño de repente de tu casa, no de grandes tierras, no de grandes industrias. Y podías ir a mercados a comerciar pequeñas cantidades de productos. Sin embargo, a Lenin lo va a suceder Joseph Stalin. Joseph Stalin es considerado el segundo mayor genocida de la historia del mundo. Es un personaje radical, socialista o comunista más bien, que es quien en la práctica le va a ganar la guerra a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Y va a desarrollar Rusia con mano de hierro. Exactamente, Gustavo.
Va a desarrollar Rusia con mano de hierro, pero en el camino va a matar entre 20 y 40 millones de personas en campos de concentración, a donde te enviaban si tú pensabas un poquito distinto de Stalin o si te quejabas de pronto de que, no sé, este año no estamos recibiendo suficiente comida, o este año, de hecho, en Ucrania se quejaron, pero igual dejaron morir 8 millones de personas, solo en Ucrania, porque se llevaron las cosechas de... Ucrania es un gran centro productor de trigo. Stalin agarró las cosechas de Ucrania y se las llevó para distintas partes de la Unión Soviética y simplemente dejó morir 8 millones de ucranianos. Pero de la misma manera, bastaba con que tú sobresalieras un poco y Stalin empezaba a tener un poco de temor dentro del aparato político, iniciaban las famosas purgas de Stalin y te mataban. Como les digo, en los famosos campos Gulag, que era donde te llevaban si decías algo que al partido no le parecía adecuado, murieron entre 20 y 40 millones de personas, que eran llevados también a hacer grandes construcciones de infraestructura. Una de las cosas más bonitas que ustedes van a encontrar si viajan alguna vez a Moscú, estoy seguro que lo van a hacer, es que el metro, que es subterráneo, normalmente se haría pues a 30 o 40 metros de profundidad para evitar frenar por los distintos, digamos, la idea del metro es que va más rápido porque no tiene por qué parar, no hay calles. A ver, no sé qué es eso, ahí va de nuevo. No sé si es originado de fuera o de dentro de la... Si es mi computadora o es algo... ¿Ustedes me están escuchando ahí? ¿Me pueden...? Sí, doctor, es su computadora. La escucha, pero parece que son una especie de motor, algo así. Parece que es su computadora, doctor. Ha vuelto a fastidiar, no estaba fastidiando. A ver, denme un rato, voy a ver si lo puedo solucionar. Un segundo. Chicos, voy a salir un rato. Sí, parece que estuviera pegado algo. Voy a salir un rato, voy a volver a entrar, ¿ya?